Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Este fin de semana es el fin de semana del 21 de mayo y para mí es un agrado saludar a los panelistas que nos acompañarán en la conversación de esta cita regional. Saludamos en primer lugar a Fernando Wilson, profesor de la Adolfo Ibáñez. ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien, con frío, pero funcionando. Saludamos a don Daniel Morales, ex alcalde de Limache y miembro del, digamos, ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la región. ¿Cómo le va, Daniel? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los panelistas y a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Saludamos a don Eduardo Muñoz. ¿Bien usted? Bien, pues, bien, pues. Y don Matías Mundaca, abogado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes y a nuestros miembros del panel. Antes de partir, estimados amigos y ustedes que nos están viendo, quiero mandarle un pésame y una condolencia familiar a la familia del Tano Caprile, de Lucho Caprile. Luis Caprile fue 92 años de vida, fue un gran comunicador de la región y del país. Era una historia tremenda. Era además en la campaña del 70 el locutor de Salvador Allende, periodista de radio, digamos, tenía programas en la radio Portales y después ícono de Radio Festival, le creó toda una mística a Radio Festival. Una gran persona, un gran conversador, un gran padre de familia. Él limachino, nació en Limache y después casó muy joven con María Febre y tuvo 4 hijos. Todos grandes personas, uno de ellos trabajó en este medio y trabajó conmigo mucho tiempo, fue exalumno mío, Ernesto, Leo, comunicador de radial, Eduardo, comandante de la Marina, y una hija. Y bueno, así es la vida, una condolencia para ellos y para sus hijos, que son grandes amigos personales de esta casa. Quiero partir ahora conversando de cosas, de una cosa que la conversamos la semana pasada. ¿Cuánto duraba Mara Cedini y cuánto duraba la ministra Stein? De hecho, conversamos la semana pasada que yo dije, si hubiera tomado un examen de grado a esta señora o le hubiera pedido hacer una exposición, no sé cómo le habría ido, pero no le habría ido muy bien. Pero bueno, hubo cambios, trajeron al Pelé, tienen a Pelé y Maradona en su gobierno, uno se llama García Ruminot, y al segundo, que se llama Alvarado, lo pusieron de biministro. Y esos cambios, digamos, eran ellos, el gobierno que se nota a partir de los tiempos que vienen. Hubo 21 de mayo, seguramente ustedes lo vieron, y creo que es importante que conversemos sobre esto, digamos. Y también sobre este tema de la reconstrucción y la demolición de Viña del Mar, que entiendo que hoy día viernes no lo tenemos claro aún. Iba el Ceremi de la vivienda, no sé si en conjunto con el ministro, iniciar la demolición de un par de las casas, estas que son parte de las que se irían a demoler y contra las que el abogado Jaime Barriento, defendiendo a la constructora, está en una pelea importante contra el ministerio. Quiero partir por usted, Daniel Morales, que es hombre de los municipios y me gustaría escuchar su opinión. Sí, bueno, a ver, primero sumarme a las condolencias que entregaste al comienzo del programa. Obviamente hay una historia y hay una vinculación con esa familia desde la ciudad en la que vivo y por lo tanto me sumo a esas condolencias. Además, comparto y conozco a parte de su familia, así que sé el dolor y la tristeza que esto provoca.
Dicho eso, yo creo que a todos nos pidió por sorpresa este cambio de gabinete, no porque se fuera a hacer el cambio de gabinete, no porque existiera alguna alternativa o se visualizara como una posibilidad, sino que nos pilla por sorpresa en el fondo lo intempestivo o lo poco anunciado del momento, entendiendo que además se estaba aprobando en ese mismo instante la norma, la ley de reconstrucción en la Cámara de Diputados. Entonces había un éxito del gobierno desde el punto de vista de la elección y desde el punto de vista parlamentario en el Congreso, y al mismo tiempo se estaba desarrollando este cambio ministerial. Eh, Claramente era un cambio que se veía venir, y creo que por el poco tiempo transcurrido, solo 69 días desde la instalación del gobierno, habla de que aquí hubo un problema de diseño o de problema de nombramiento, más que un problema, junto con el ejercicio de los cargos por parte de ambas ministras. Se venían tiempos súper complejos, particularmente la temática de seguridad. La temática de seguridad no se había logrado instalar como un eje importante de la acción del gobierno, y por lo tanto ahí claramente había una ineficiencia desde el punto de vista de las comunicaciones. Por lo tanto, la ministra Cedini, por su parte, en la forma de comunicar y también la forma de implementar un plan de seguridad que hasta el día de hoy se duda que exista. Y ahí yo recojo un poco las palabras que decía Evelyn Matei hace algunos días atrás, donde ella planteaba que en el programa de gobierno de Chile Vamos hay un plan de seguridad, y ese plan de seguridad siempre ha estado disponible para que el gobierno lo pueda mostrar y lo pueda ejecutar. Entonces yo creo que aquí hay un anuncio, o sea, la ejecución de una facultad constitucional que tiene el presidente, la puede ejercer en cualquier momento. Llama la atención lo rápido, el momento en el que se eligió, pero creo que no tenía otro camino, además, el actual gobierno para hacer este tipo de acciones. Matías Mundaca. Bueno, este era un tema que al parecer es un secreto a voces, ¿no es verdad? El gobierno cojeaba no solamente en el principal pilar de su oferta electoral, que era la seguridad, eh, con un personaje, digamos, sacado del Ministerio Público, que no tenía ninguna aptitud política, que tampoco tenía ninguna cosa clara, que no sabía ejercer el poder, que no sabía comunicar tampoco. Estaba en un mundo, en un marasmo que claramente afectaba frontalmente el comportamiento del gobierno. Y yo creo que fue muy, muy incidente en la baja sostenida en la encuesta que tenía CAS, ¿no es verdad? Por esta falta de preocupación por el tema de la seguridad, porque la que cojeaba era, ¿no es cierto?, la ministra. Pero además, Matías, usted como abogado le quiero hacer una pregunta. Como usted como abogado siempre sabe muchas cosas. Se dice que una de las cosas que había precipitado la salida de Steiner fue que el informe de la Contraloría General de la República, a propósito de la salida de la general, digamos, ¿no es cierto?, de la inspectora general de investigaciones, sería muy desfavorable. ¿Es efectivo eso? ¿Sabe usted aquello? así se comenta, digamos, en los círculos jurídicos, digamos, que efectivamente habría cometido, digamos, una imprudencia, un exceso en esa actuación. Eh, bueno, lo cierto es que en definitiva fallaba el tema de la seguridad, no es verdad, por mucho que trataron de hacer aparecer últimamente esta hinchada Temucuicui con un helicóptero para sacar a un tipo que tenía una orden de arresto hace mucho rato. Eso no fue suficiente porque efectivamente no tenía densidad en la autoridad política que había. Y por otra parte fallaba en una de las cosas que son más importantes en el manejo de la política actual, es la comunicación. Cuando hay una comunicadora que no sabe lo que dice, que no está bien segura de lo que señala, que no tiene ninguna experiencia política, eh, no tenía ni siquiera una capacidad intuitiva para comprender cómo funcionan las relaciones del poder, anticipar las reacciones, las personas, los grupos, para fijar una estrategia. No tenía ninguna habilidad. Y eso es un pecado, entiendo yo, del gobierno de Kast, que ahora se atrinchera mucho más, ¿no es cierto? Se protege, se arropa mucho más, dándole un buen ministerio a Alvarado, ¿no es verdad? Pero claramente el gobierno está en una posición, yo creo, de atrincheramiento. Está, digamos, con una pistola en la cabeza, sabiendo que está fallando en los dos temas más importantes que tenía
su programa de gobierno, que era el tema de la seguridad y la migración. ¿Mm? Ilegal. Fernando Wilson, eh, Ujú. yo conversaba, no sé si con usted o con alguien la semana pasada, en el sentido de que el gobierno tenía un tridente comunicacional que era muy fuerte, que no lo estaba aprovechando, que era Máximo Pavés, Exacto. junto con Alvarado y con García Ruminó, que además tiene esa cualidad, así como, bueno, de político viejo, pero como de estos caballeros que se manejan en las cortes o en las reuniones, digamos, que a todo el mundo le queda bien y con todos puede conversar. ¿Cómo cree que eso es la razón digamos, y el porqué del cambio? ¿O también comparte lo que dice, digamos, eh, acá y Moral? A ver, en términos generales, era una situación insustentable. En el caso de la fiscal Steiner, que llega al cargo de ministro, es la cuarta fiscal a la que se le consulta, y todo eso es después de las negativas de Carter y de los diputados Basaletti y el senador Viale. Es decir, era la octava o séptima opción y lamentablemente no demostró tener las habilidades políticas, como lo decía Matías hace un par de momentos atrás. Y en mi opinión personal, lo que la termina de sacar del cargo, más allá del informe de Contraloría, es la declaración cuando dice que no tiene ningún plan. Es decir, bueno, ¿qué es lo que ha estado haciendo usted todo este rato, digamos? O sea, en términos estrictos, si hubiese tenido problemas comunicacionales, pero hubiese tenido bien armado el ministerio y con objetivos claros, evidentemente habría podido seguir, pero eso es otra cosa. En el caso de Maracedini, por el contrario, ella claramente fue una selección personal de José Antonio Cast, asociado a la lealtad que demostró durante la campaña, pero nuevamente no tiene el calado suficiente para ocupar un cargo de esas características. Ahora, en el caso de Cedini es un poco más complejo porque el rol mismo de la CGPRES, la CGGO, perdón, y el Ministerio del Interior, después de la creación del Ministerio de Seguridad, queda en un estado de fluidez bastante grande. Por lo tanto, incluso se ha hablado de hasta cerrar el ministerio, digamos, en términos de que siendo que el Ministerio del Interior pasa a asumir la responsabilidad de la conducción política del gobierno, no tiene mayor sentido tener un segundo ministerio dedicado a aquello. Y de facto eso es lo que está ocurriendo acá, y tiendo a pensar que el subsecretario del Interior, en este caso Máximo Pavés, evidentemente es la persona que eh, sería a cargo de la conducción. Veo muy difícil que el ministro Alvarado asuma el rol de vocero, pero Pero, Pavés ha demostrado. Fernando, ¿Sí? usted que es Ujú. historiador, hasta 1970, digamos, El ministro del Interior era el claro, vocero. el ministro del Interior y su secretario del Interior eran los buenos, no hay otro. Pero evidente, pues, sí, a Claro. ver, lo que pasa es que en este caso, tanto la CGPRES como la CGGOV son creaciones de la transición y por lo tanto hay que entenderlas como situaciones un tanto especiales. De partida, el vocero, el cargo de vocero en Estados Unidos no es un ministro, es un vocero profesional, es un Sí. comunicador específico que tiene solamente esa función y que no crea contenido, solo lo transmite. Acá la CGPRES tiene una extraña función, tiene una multitud de elementos y de colgajos que la verdad hoy día se entiende mucho más conectado con interior. A mí esa parte no me complica tanto. Y finalmente, efectivamente, Máximo Pavés, que ya es un polemista veterano de mil batallas, es una persona que claramente tiene una capacidad para hacerse cargo de la situación. Y en el caso de Martina Rau, que si bien es cierto no es especialista en temas de seguridad, tiene una gran ventaja y un gran problema. El primero es que el Ministerio de Seguridad, tal como fue creado en Chile, es un imbunche, es una criatura extraña, sin capacidades operativas, es decir, se le exige, como se mencionaba hace unos momentos atrás, se le exige resultados operativos sin tener control o capacidad de gestión táctica. Por lo tanto, el incidente del helicóptero, digamos, de la salida del señor Wenchuyán, y luego se dice, no, es que ella no tuvo nada que ver. Bueno, es que ahí está el problema. Es decir, tenemos un ministro para no hacer lo que se espera que haga. Dicho aquello, Martina Rau tiene una capacidad, me ha tocado por distintas razones tener algún contacto universitario con él, es una persona que tiene una habilidad organizacional
superlativa y tiendo a pensar que lo va a hacer bastante bien. Eh, Más allá de eso, la gran pregunta y la gran duda que surge ahora, haciendo la autopsia de toda esta situación, es el viejo concepto, el viejo chiste de la vaca arriba de un árbol, digamos, es decir, cómo llegaron ahí, digamos. O sea, cómo se pudo llegar a una situación en la cual dos personas a las cuales incluso al inicio y antes incluso de asumir el gobierno dentro de los círculos políticos se mencionaba abiertamente que no iban a funcionar. Lo cual genera discusiones bastante interesantes. Eso incluso también se ha planteado de algunos otros cargos ministeriales, pero esto además calza en un escenario francamente extraño, que es la primera vez que lo veo desde la transición, que es que el gobierno tiene una serie de problemas tácticos, pero está teniendo éxitos estratégicos. La mega reforma, con el nombre que se le quiera dar, avanza. Eh, una serie de determinaciones de orden político menos llamativos también, y al final del día, si bien, por decirlo de alguna forma, es un auto que está trancado en primera, acelerado a 5.000 RPM, metiendo mucho ruido, muchas chispas, muchos problemas menores, pero sigue avanzando, lento, pero seguro. Ok. Eduardo Muñoz, ¿cómo ve usted, digamos, usted, un hombre de izquierda, usted desde el principio ha manifestado su, su- su preocupación por el hecho del gobierno que podía tener José Antonio Cast? ¿Cómo lo ve el desarrollo y cómo ve estos cambios? Gracias, Rodrigo. Oye, voy a tratar de ser ecuánime, ¿ya? Porque no me gusta hacerle bullying a las personas. Entonces yo creo que ya se le ha pegado lo suficiente a la ex ministra Cedini y a la ministra Steiner, ex ministra Steiner. Que además son un síntoma, no son el problema de fondo. El problema de fondo yo Estoy de coincido, acuerdo. ¿ah? El problema es de diseño. Y precisamente el problema que tiene este gobierno es que desde que asumió, venimos hablando del diseño del gobierno y de quienes detentan los cargos y la coordinación interna y la disputa entre los ministerios políticos y el segundo piso, el excesivo poder del ministro de Hacienda, etcétera. La ventaja que tiene el gobierno, en eso coincidimos Fernando, es que tiene una ventaja estratégica. No significa que tenga éxitos estratégicos gestionados, ¿ah? Lo que pasa es que No, llegó con una ventaja estoy de estratégica acuerdo. que tiene que profundizar y ese es su diseño, en eso basa todo, y es que por primera vez en mucho tiempo tenemos un gobierno que asume con mayoría parlamentaria, o prácticamente mayoría parlamentaria, ¿no? Por lo menos en la Cámara de Diputados tiene más bien el trámite fácil, lo vimos esta semana con un proyecto que yo insisto que es pernicioso, pero eso es otro tema, pero evidentemente teniendo los votos, le falta muy poquito para tener los quórums necesarios para hacer grandes reformas en la Cámara y en el Senado, si bien tiene un contrapeso un poquito mayor, yo creo que también la tiene más o menos, no fácil, pero no es el Senado de Boric, ni tampoco el Senado de Bachelet o Piñera, digamos, ¿no? Que fue mucho más complicado de negociar. Entonces, tiene un tremendo activo estratégico que está dinamitando. O sea, va a llegar un momento en que la evaluación negativa va a ser tan alta que le va a costar convencer los votos que le faltan, porque van a haber pocos parlamentarios disponibles a seguir quemándose a los votos, porque créame, yo creo que van a venir semanas muy complicadas, cuando la gente empieza a notar las restricciones, el aprete financiero en los servicios públicos, creo que vamos a tener una crisis bastante profunda. No estoy anunciando un estallido ni nada por el estilo, estoy simplemente diciendo que va a haber una crisis de legitimidad. ¿No? La gente se pregunta, ¿para qué estamos haciendo este recorte? Más aún si se insiste correctamente en demostrar que este gobierno tiene un problema también de diseño estructural. No se gobierna, a ver, confundir la comunicación pura con la comunicación gubernamental y confundir la comunicación con el Mm. acto de gobernar y creer que las tres cosas son lo mismo, es un error más que táctico, es un error de percepción. A eso obedece Cedini, por ejemplo, en la vocería, ¿no? Porque, ojo, en un régimen presidencial el presidente debería estar protegido. El único sentido del Ministerio de Secretaría General de Gobierno es tener el primer fusible, aquel que responda ante las crisis para poder pesarlas, medirlas. Yo siempre he creído que estratégicamente está bien diseñado la existencia de una vocería. El presidente no puede ser que salga a quemarse. De hecho, lo estamos viendo. El presidente está bajando las encuestas porque ha tenido que salir a vocerear él a hacer de guaripola de sus propias reformas. Y eso es un problema, no es una virtud del presidente. Porque muchas reformas, todos sabemos que todos los gobiernos tienen que hacer cosas que son a veces impopulares.
y hay que hacerlas con habilidad política, ¿no? O sea, hay que procesar bien la cuenta corriente de legitimidad, o sea, gastar la menor cantidad de legitimidad posible para los mayores éxitos legislativos posibles. Y ese trade-off, creo que este gobierno, yo espero por el bien de Chile, que esto significa que va a haber un poquito más de poder para que sea esto más tolerable, los ministros con un poquito más de muñeca política, porque la verdad hasta ahora lo que hemos visto es un elefante en cristalería y está rompiendo dentro de las cosas que rompe su propia legitimidad producto de un error de diseño, y eso es exclusiva responsabilidad del presidente de la República, porque, por favor, que alguien me desmienta, si ha habido un presidente que armó su gabinete con completa autonomía y que la ejerció completamente, o sea, no puede decir que se le opusieron a esa autonomía en este gobierno. Ok, increíblemente como hemos conversado tanto, nos quedan solamente 5 minutos. Esto es lo que sí quiero pedirles un minuto a cada uno para que me digan, en una palabra, ¿este cambio fue antes del esperado? ¿Era esperado? ¿Es positivo o es negativo? Cortito. Daniel Morales. A ver, claramente es antes de lo esperado. Yo creo que todos pensamos que iba a durar un poco más este gabinete. Segundo, era necesario, porque claramente también la situación que está viviendo el país, particularmente estas carteras, y ojo, yo creo que hay otras carteras que pasaron muy por el lado, pero que vienen con otros conflictos que pueden venir también más adelante. Y por lo tanto, yo comparto con los panelistas anteriores, aquí hay un tema de diseño que tiene que ser, que creo que con este nombramiento o estos nombramientos hay una reformulación y que espero de verdad que signifique no solo un aumento en las encuestas, sino que ojalá un mejor gobierno. Matías Mondaca. La duda que pueden tener muchos y la que tengo yo es quién salió ganando aquí en este cambio. ¿Quién impuso su criterio? ¿El segundo Alvarado. piso de la moneda, el segundo piso de la moneda o el comité de ministros? Porque claramente hay una divergencia entre lo que es el segundo piso de la moneda y haber hecho este diseño de ministros que hizo, independiente, sin vinculación con los partidos, sin mayor apoyo, sin mayor tradición o experiencia política, en un gobierno que se apronta a realizar una tremenda mega reforma, ¿no es verdad? Y va a tener que pisar callos, va a tener que negociar, va a tener que llegar al Senado con otra cara, ¿no es verdad? Con otros planteamientos, porque obviamente en el Senado no va a resultar tan fácil la cosa. Entonces, la pregunta es, ¿quién realmente ganó el gallito? ¿El segundo piso o el comité político de ministros, ¿no es cierto?, más cercano al presidente? Fernando Wilson. No, precisamente con lo que plantea Matías, yo tiendo a creer que es el ministro Alvarado, que ahora, al conquistar tanto comunicación política como gestión y negociación, en coordinación con García Ruminó, tiene efectivamente un peso específico. Ahora, cada gobierno tiene un diseño muy diferente, muy divergente de segundos pisos. En este caso, al parecer, al menos esta es mi modesta interpretación personal, es que el presidente parecía haberle querido entregar la coordinación política, convirtiendo la dupla Alvarado-García Ruminó básicamente como negociadores con el Congreso, y que la conducción estratégica del gobierno no fuera en el Ministerio de Interior, sino que fuera en segundo piso. Y eso naturalmente sacó chispas, y aparentemente se está concentrando nuevamente en la figura del ministro Alvarado, que ha demostrado ser a la vez eficiente y eficaz. Por lo tanto, tiendo a pensar que es una apuesta natural y obvia, y en ese sentido tiendo a pensar que es claramente una buena decisión. Y en el caso del ministro Arrau, nuevamente es una persona muy cercana al Partido Republicano, pero a la vez es el más UDI de los republicanos. Por lo tanto, es una figura que en la arquitectura política interna puede resultar cómoda en términos de que captura, o más bien tranquiliza, un espectro amplio de circunstancias. La ventana que yo veo abierta es Renovación Nacional, con su tradicional discolés, digamos, y con su heterogeneidad interna. Pero en términos estrictos tiendo a pensar que es un cálculo razonablemente bien llevado a cabo. Lo que me queda claro es que el presidente concentra poder en sí y en su círculo de confianza. Ok. Eso me parece que es la gran conclusión. Eduardo Muñoz. Yo creo que fue temprano, evidentemente, lo cual no debiera ser ni bueno ni malo en sí mismo en los tipos Exacto. de gobiernos contemporáneos que son cortos, ¿ya? No debiera, pero lo es, porque demuestra una cosa, rompe una burbuja,
Segundo, da cuenta de que las grandes crisis de gobierno son internas. Todavía no se enfrenta a una crisis Exacto. externa. No se enfrenta a una crisis de oposición, no se enfrenta a una catástrofe, no se enfrenta a ninguna catástrofe que no esté en su control. Este cambio de gabinete responde única y exclusivamente a la falta de liderazgo interno, y eso lo tiene que resolver. Y ahí no me corresponde a mí decirlo, hay otras personas aquí más capacitadas, pero tiendo a conseguir con Fernando. Ojalá que por lo menos aprenda de esto y se dé cuenta que ya no está en campaña, que está gobernando y que necesita a los partidos. Y eso significa no colocar a los partidos solo para las pifias y a los amigos por los aplausos. Si no le pueden pedir al ministro del Interior que esté solamente para quemarse a los bolsos, y cuando haya que aplaudir, lo sacan del escenario y ponen los amigos, eso no va a resultar ni aquí ni en la quebra de la G, digamos. ¿No? Ok. Anillos concéntricos. Eché de mano una apreciación de usted de que si esto que pasó significa o no significa de que volvió a tener importancia o volvió a estar en la oreja del presidente lo que fue antes de su elección el papel que tenía Arturo Esquella. Porque cuando Arturo Esquella detona lo que pasa con Irarrázaval en La Moneda, se desencadena todo lo que... Tenemos que ir a una pausa, lo conversaremos eso y otras cosas después. Esto está en Cita Regional. Estamos con dos analistas políticos, uno a un lado, otro del otro, Eduardo Muñoz y Fernando Wilson, un abogado muy conocido en la plaza, Matías Mundaca, y un político exalcalde, parte de la Asociación de Municipios con una larga trayectoria, Daniel Morales. La pausa es breve, ya volvemos. La cita regional que usted ve está en Quinta Vice. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Usted está en Quinta Visión y hoy día tenemos en esta conversación a Matías Mundaca, Eduardo Muñoz, Daniel Morales y Fernando Wilson. Yo quería que conversemos sobre el resultado. El gobierno quedó feliz, fue casi una paliza, entre comillas, 80 y tantos votos, salvo una cosa un par de cosas, una de ellas muy sintomática, que votó hasta con el voto de una republicana, que fue una cosa metida en el medio del pleito, pero la línea gruesa y lo que el gobierno quería sigue adelante como si estuviera tomando un ejército de ocupación, todo un terreno rápidamente y copando todas las cosas. Yo quiero que conversemos sobre el avance de la idea de legislar. Se avanzó y luego en la votación en particular se detonó todo y se despachó todo el proyecto de plan de producción y ahora viene la discusión en el Senado. Quiero partir con usted, don Matías Mundaca, porque el Senado es distinto a la Cámara de Diputados y el Senado chileno también, tanto, bueno, dando la ley de promoción, pero en el pellejo de la mayoría de los que están y en la forma de discutir y en la forma que tiene el Senado chileno hay una mecánica y una forma distinta a lo que se vio en la Cámara de Diputados, Manucheri incluido y otros más, digamos, de todos lados que hacen una pantomima que les resulta, pero que a uno que quiere una estructura política más ordenadita le llama la atención. Partamos con usted, Matías Monaca. Bueno, dicen los que estudian las instituciones políticas que el Senado es una institución insustituible en una democracia, porque el Senado generalmente está compuesto con gente de mucha experiencia política, de mucha experiencia de vida, y además con unos periodos legislativos que son muy, muy largos. Por lo tanto, los costos políticos que los diputados deben pagar a corto plazo aprobando cosas que son impopulares no ocurren en el Senado. El Senado se la toma con calma, analiza bien las situaciones, tiene mucha asesoría, tiene mucha más asesoría que los diputados, ¿no es verdad? Y el ambiente es completamente distinto. Y efectivamente se paga. Efectivamente, claro, efectivamente los asesores funcionan y funcionan bien. Y por lo tanto, naturalmente, este es un territorio mucho más denso para el gobierno. El gobierno que aparentemente
logra esta aprobación en particular del proyecto, eso ya estaba anunciado hace bastante rato porque tenía los votos y los votos que le faltaban los obtuvo subsidiando los pañales y los medicamentos. Así que no era difícil predecirlo. Pero yo no me atrevería a decir lo mismo de lo que pasa en el Senado. El Senado es otra cosa. El Senado actúa generalmente muy transversalmente y yo he escuchado a varios senadores señalar que se ha desatendido la recomendación de tanto organismos internacionales como organismos económicos chilenos que dicen que esta reforma va a producir un desfinanciamiento bastante importante del erario nacional. Y para qué decir el reclamo de los alcaldes, ¿no es verdad?, de todo el país que reclaman que esto los va a dejar sin plata. Entonces, ¿valdrá la pena rebajarle el impuesto a las empresas para financiar a los municipios y para hacer recortes en los planes sociales eh, para teóricamente reactivar la economía chilena? Yo tengo la impresión de que ese es un riesgo muy alto y como es un riesgo muy alto y requiere muchas variables y necesita de muchos estudios, yo creo que la cosa en el Senado va a ser bastante más compleja de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Fernando Wilson, ¿a nadie ha escuchado decir y recordar, y que usted es profesor de historia, usted y Eduardo Muñoz seguramente van a concordar conmigo, que esta indicación de los pañales del PDG es parte de las 40 medidas del gobierno de Salvador Allende? Exacto. Entonces, es sabroso lo que significa, digamos, la punta metida. Fernando. A ver, en términos prácticos, la Cámara de Diputados lo que hizo el Partido de la Gente fue básicamente demostrar que es valioso y existe. Fue la muestra gratis, por decirlo de alguna manera, en términos de que pidió muy barato, digamos, y finalmente aceptó que ni siquiera sea la remoción del IVA, sino que básicamente bonos. Pero en términos estrictos, lo que logró articular fue un sistema que le permite bypassear a una oposición que quedó, como decía Eduardo hace un momento atrás, completamente fuera de foco y con un discurso que no logra cambiar incluso en el día de hoy. O sea, siguen hablando de la ley de los superricos, siendo que es un mensaje que no está calando, o al menos en el sentido que incluso y pese a todo, el proyecto de la mega reforma sigue teniendo, marginalmente, pero sigue teniendo más aprobación que rechazo. Por lo tanto, algo hay que revisar. Ahora, en el Senado, institución que recordemos la primera convención quería eliminar, está tratando en este minuto, ya tenemos la declaración el día de ayer, digamos, del senador Matías Walker, que ya dijo que lo va a votar favorablemente, es decir, ya tendrían los 26 votos. Y hoy día en la mañana, día viernes, cuando estamos grabando, ya el senador Araya del PPD planteó que también estaría considerando votar a favor. Por lo tanto, ya tendría 27 votos. Y hay al menos 2 diputados socialistas a los que si bien es cierto, es difícil verlos votando a favor, me cuesta verlos votando en contra, digamos, particularmente por la guerra civil dentro del Partido Socialista, me cuesta verlos votando explícitamente en contra de la idea de legislar. Por lo tanto, si bien es cierto, la idea evidentemente es ganar de la manera más contundente posible, no creo que vaya a ser un desafío tan hacia arriba. Ahí recuerdo lo que mencionaba Eduardo también hace unos momentos atrás en términos de que necesita pocos votos más y en ese sentido es complejo, digamos, enfrentarlo. Ahora, los resultados de esto, bueno, llevamos mucho tiempo, llevamos 12 años con déficit fiscal anual y claramente lo que se está haciendo no funcionaba. Y lo otro, que es un detalle crítico, lo que se está recortando no es plata, es deuda. Y eso es un elemento que tenemos que recordar. Si tenemos un desfase de 3,6%, esos son 12.000 millones de dólares en deuda. Por lo tanto, si a eso le agregamos los intereses, el Estado de Chile va a pagar este año 4.000 millones de dólares solamente en deuda de un presupuesto de 92.000 millones. Por lo tanto, en términos estrictos, eso no puede continuar y no podemos continuar subsidiando vía deuda el gasto fiscal. Algo vamos a tener que hacer, pero vamos a tener que asumir que somos un país de 18.000 dólares de ingreso per cápita y eso es así.
quizás va a haber que tomar algunas decisiones respecto a programas extraordinariamente caros que quizás no están siendo lo bien gestionados que se debería. En el mundo universitario estoy seguro que Eduardo lo ha escuchado también más de alguna vez, el sexto decil desapareció, digamos, pues solamente, Ok, perdón, el séptimo decil desapareció. Es decir, algo va a haber que hacer, pero está claro que estamos gastando más de lo que tenemos y eso hay que meterlo en línea. ok. Eduardo Muñoz, eh, hay gente que dice que hay en el curso de si esta discusión es lenta, como podría ser discusiones, pudieran cambiar las mayorías relativas toda vez de que ya hay un senador que está desaforado o por desaforarse y probablemente una senadora que pudiera entrar en lo mismo. Entonces, Uh -huh. ¿cómo lo ve usted? Bueno, a ver, quiero hacer un disclosure primero. Hay una diferencia entre lo que yo como ser humano quiero que ocurra y otra cosa lo que me dice el analista que lleva adentro, que a veces entran en conflicto. ¿Ya? Me gustaría que esta reforma fuera Para todos. rechazada. Me gustaría que esta reforma fuera rechazada, pero yo creo que tiene más viento a favor que viento en contra por ahora. Creo que el único camino que tiene la oposición, mal ejecutado, mal comunicado, lo que se quiera, pero es precisamente ganar tiempo y esperar que se expresen otros mecanismos institucionales, porque más allá de lo que dicen las autoridades de ultraderecha en algunos casos, porque no, yo nunca he visto un demócrata estar en contra de las movilizaciones sociales, entre la violencia es otra cosa, pero que la gente pueda manifestar públicamente su descontento con las políticas públicas es parte fundamental de la democracia. Y ojalá que no la infiltren esas movilizaciones con violentistas, pero más allá de eso, vienen crisis externas. Pero, Yo creo perdón, que perdón. La gente derecha dice, qué curioso que no había manifestaciones como en la época de hoy, y ahora hay manifestaciones por todos lados, salen los estudiantes. Curioso, dice, curioso. es que es normal, si eso pasa en todo el mundo. Si, evidentemente tenía un costo identitario más alto hacerle manifestación al gobierno por el que votaste, eso es evidente, y no tienen, yo no le busco mayor complicación, ¿no? No nos olvidemos que para la protesta Piñera, para el estallido social, ahora se le olvida, eran todos delincuentes violentistas, pero yo me acuerdo de haber visto marchas la de esa. No sé si estoy cacerolazo en la Conde, que ahora nadie se Bueno, acuerde de otra cosa, ¿no? de dónde viene el Frente Amplio, po? O sea, no Bueno, está viene de bien, las poblaciones, po. yo no O vivo ni en sea, Las Condes, ni en la Dehesa, ni ninguno de esos lugares. pero tú no eres el Eh, Frente Amplista promedio, po, Eduardo. el punto que yo digo es que no sobreinterpretemos, ¿no? Basta de metáforas e hipérbole para interpretar la realidad política. Yo creo que la política tiene un nivel de realismo que es duro, ¿no? Yo creo que la reforma está más cerca de ser aprobada que ser reprobada en este momento. Si la votación fuera el domingo, yo creo que sale aprobada en el Senado. Pero yo creo que eso no va a ocurrir. Ahora, lo que sí importa, y permítame decirlo, porque esto ya es identitario, yo creo que estamos confundidos. El gobierno de Kast tiene el problema de que a medida que explique la reforma, va a ocurrir lo siguiente, que la gente más adulta se va a acordar que esto fue lo mismo que se dijo en dictadura, que fue lo mismo que dijo Thatcher, que fue lo mismo que dijo Reagan, que fue lo mismo que dijo Nixon. O sea, esta lógica de achicar el Estado, el llamado hiperestudiado fenómeno del Hollow State, que solo ha traído problemas prácticos, ya ni siquiera toda la ideología, problemas prácticos, déficit, desempleo, etcétera, se va a manifestar en algún momento. Si la ciencia económica existe para algo, a mí me extraña este nivel Ok, de realismo mágico, con el que se plantea el proyecto. ¿Les puede pasar la cuenta? Daniel Moral. Sí, es difícil abstraerse de todos los argumentos que se han dado acá en la mesa, porque claramente yo creo que todos tienen una cuota de razón. Efectivamente, lo que va a suceder probablemente es que vamos a tener una reforma que se va a aprobar en el Senado, un Senado que lo va a tratar probablemente con más profundidad, donde se va a dar más tiempo para poder debatir los temas, donde por la lógica y las características especiales de este espacio de discusión, creo que va a tener una validez mayor. ¿Dónde creo que está la dificultad y dónde está lo que hay que cambiar? Hoy día el debate nacional está instalado en esta reforma y como que no se hace nada más en el país, sino que solo discutimos esto. Y yo creo que el país tiene 100 problemas más, tiene 100 debates más que hay que dar,
Y claramente esto es limitar y reducir la acción política y el debate político a algo que aunque va a marcar probablemente los próximos años desde el punto de vista económico, no puede marcar todo el accionar social y todo el accionar político en el quehacer, digamos, cotidiano. Lo planteo porque en los municipios hay una serie de debates que todavía se están dando, que están mirando con mucha atención esta discusión y que hay mucho temor, hay mucha preocupación en torno al tema de los ingresos, al tema de las políticas sociales que se van a implementar. No hay que olvidarse que los municipios son por esencia la puerta de entrada a todo el sistema público, y si tenemos un sistema público que se debilita, claramente el accionar municipal también se va a debilitar y obviamente van a haber respuestas que a las comunidades no se le van a poder dar de manera adecuada. Entonces, ojo con todo lo que se está discutiendo y cómo se plantea, porque creo que hay una realidad social que hoy día se está dejando un poquito de lado. Ok, en la última intervención quiero preguntarles por una cuestión a propósito de lo que pasó en Temuco, a propósito que este gobierno siente que lo que está haciendo en materia de seguridad de a poco es bastante, en lo que siente el gobierno, es bastante mejor que lo que se hizo antes. A alguien se le ocurrió que después de este aniversario, no, aniversario no, este número 68 de Estado de Desarrollo número 68 que se aprobó, que en realidad para solucionar los problemas que hay que hacer en la zona sur, Araucanía y el Biobío, habría que permitir que las Fuerzas Armadas puedan realizar controles de identidad, ¿ya? Y creando alguna medida administrativa, digamos, y algunos convenios interministeriales para que pueda suceder aquello a través de un pequeño proyecto de ley. Quiero saber la opinión de ustedes sobre esto, que es una cosa vital, sin querer es un puntito que va al corazón de muchas cosas. Matías Mondaca. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado con eso porque en verdad la actuación de la policía autónoma sin la dirección de un fiscal es muy escasa en Chile. Y está regulado solamente la intervención de la policía en los casos de controles de identidad cuando existe un indicio que se ha cometido un delito. Y además, cuando se controla la identidad para fines, digamos, identificatorios. ¿Mm? De manera que, y eso ha sido una fuente inagotable de debate jurídico, ¿no es verdad?, en los tribunales. ¿Ah? Saber si una detención es ilegal o es legal. Y la otra función que cumple la policía autónomamente, sin orden de los fiscales, es proceder en casos de flagrancia, es decir, en aquellos casos donde se presencia o señala por testigos que hay un delito o que alguien cometió un delito. ¿Mm? Entonces, se ha discutido mucho a nivel internacional el hecho de extender a otros cuerpos que no son los policiales las facultades de controlar la identidad de los ciudadanos, porque eso indudablemente afecta claramente los derechos constitucionales y afecta claramente las funciones que cumple el Estado controlando a sus ciudadanos. Por lo que además tenemos conocimiento es que siempre cuando se han planteado estos problemas, las Fuerzas Armadas se niegan a cumplir con esta función porque señalan que ellos están preparados para otro tipo de conflictos y no del control social. Por lo tanto, naturalmente, yo claramente soy, digamos, no soy partidario de ampliar estas facultades a las Fuerzas Armadas porque claramente no son una institución preparada para esto. Con suerte la policía efectúa controles de identidad y detenciones por flagrancia que en un gran porcentaje se declaran ilegales por los tribunales. Imagínese usted gente de las Fuerzas Armadas que no tiene ninguna formación policial ni ningún conocimiento de cómo se procede en los casos de controles de identidad o de flagrancia. Por lo tanto, eso es aumentar el riesgo de conflicto y sacar a las Fuerzas Armadas de una función que les es propia y no la del control social. Fernando Wilson. A ver, totalmente de acuerdo. Es uno de mis campos de investigación, el plano de la defensa y la seguridad, y en ese sentido el uso de Fuerzas Armadas para funciones de control y seguridad interna es un error brutal. Son los primeros pasos rumbo a una mexicanización y finalmente desmoralización de la fuerza y al mismo tiempo una exposición a situaciones que no se consideran razonables.
El caso que ocurrió en la Araucanía, donde un soldado de Infante Marina, después de que una patrulla de carabineros estuvo sometida a fuego durante 2 horas, intervinieron los Infante Marina, otra hora más, finalmente contestaron con munición de guerra después de seguir todos los protocolos. El resultado fue que el Ministerio Público procesó al soldado que estuvo 2 años siendo sometido a juicio. Finalmente fue absuelto por el tribunal, que incluso reprendió al Ministerio Público por haber violado una sucesión de procesos de presunciones que debería haber asumido, pero sin embargo dejó nítidamente claro que un miembro de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior tiene todo para perder y nada para ganar. Eso significa que no solamente no va a cumplir una función, no se va a exponer, no tiene ninguna intención de arriesgar su carrera, está cumpliendo una función para la que no se formó. Cuando usted tiene un sargento de 25 años de carrera naval que se ha especializado en sonares de flanco de submarino y lo tiene cuidando un cruce de camino a las 4 de la mañana a 2 grados bajo cero, el tipo naturalmente va a comenzar a preguntarse qué estoy haciendo acá, para qué he pasado años y años estudiando y preparando una especialidad en Estados Unidos, en Gran Bretaña, para estar cuidando un camino donde ni siquiera me puedo defender. Y finalmente redunda en que se va a perder a la gente, o es abrirle la puerta de par en par a influencias de corrupción, narcotráfico y cosas por el estilo, como ya vimos hace un par de años atrás en el caso trágico del tráfico de ketamina por parte personal de las Fuerzas Armadas. Estamos jugando con fuego. Primero, tener un estado de excepción, énfasis en excepción, reanudado por 28ª vez. Eso ya no es un estado de excepción. Y utilizar Fuerzas Armadas para labores de control interno, sacar las castañas del fuego con las manos del gato. Por lo tanto, es un error que vamos a pagar extremadamente caro, cuando la función y el rol razonable sería potenciar a carabineros e investigaciones. De partida, le puedo asegurar que ningún miembro de las Fuerzas Armadas va a usar estas nuevas facultades. A nadie le va a interesar complicarse, maquinearse, meterse en un lío y finalmente seguir haciéndonos trampa en el solitario. Ok. Eduardo Muñoz. A ver, a nivel práctico primero, porque esto tiene capas. A nivel práctico coincido con todo lo que dijo Fernando. O sea, la verdad que es un disparo al pie, ¿no? A nivel práctico de partida, una reforma constitucional, digamos, ahí tiene que ver esto. Es que Además, para allá voy, para allá voy. Primeramente, a nivel práctico. Segundo, a nivel presupuestario, que también es complicado en un marco de restricción presupuestaria, ¿no? Más aún si el año pasado varios comandantes jefes creo que le habían bajado el presupuesto. El, pero eso es y no hay práctico. gente. Yo quiero pasar al otro nivel. Políticamente hablando, si el gobierno quiere fortalecer la seguridad, y aquí créanme que estoy siendo muy objetivo, no habría pasado como cambio de gabinete, sino como un ajuste de autoridad deseado, que el presidente le hubiera pedido la renuncia a la ministra de Seguridad Pública por haber resuelto una cuita personal, pidiéndole la renuncia a la directora de inteligencia de la Policía de Investigación. Eso era a todas luces lo que estaba ocurriendo, y miramos todos para el techo para darle un respiro Eso al gobierno que tiene derecho eso aparentemente es la causa final, por lo que vendría en el informe de la Contraloría, por lo que dicen algunos. Por eso te digo, o sea, esa era la señal. O sea, las policías hoy día necesitan, yo creo que en eso el gobierno de Boris lo comprendió finalmente, y por eso que terminó incluso con el agradecimiento a Carabineros, ¿no? Porque lo que se dijo en campaña, supongo que ya no vamos a seguir defendiendo los números que no son números, ¿no? De que el mayor aumento del presupuesto de Carabineros fue durante la segunda parte del gobierno del presidente Boris, por las causas que sean, ¿ah? No, tampoco me voy a quemar a los bolsos aquí. Pero si el tema no es presupuesto, es El estrategia. punto es, el punto más importante para mí, fíjate, no es ni práctico ni político, es constitucional y constituyente. No es bueno desinstitucionalizar la seguridad. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un rol y la Policía Interior tiene otro rol. Y lo que depende del gobierno para controlar la seguridad es la Policía Interior. Si hay que fortalecerla y hay que trasladar plata de un lado para el otro, bueno, así será. Pero meternos en el lío de terminar, primero, prácticamente con militares amarrados de manos, porque la verdad, darle las manos es muy complicado. No se olviden que cuando se arguyen los mejores argumentos morales, ¿ah? y prácticos, pero en la realidad terminamos metiéndonos en el lío. ¿No creen ustedes que los norteamericanos están un poco arrepentidos con los poderes especiales con los cuales trabaja ICE, por ejemplo?
o la probabilidad de que se usen las Fuerzas Armadas con fines políticos distintos de los de la seguridad interior, ¿no? Yo creo que esa amenaza, ese manto de duda, es demasiado Ok, anticonstituyente como para darle una pasada, ¿no? ok. Daniel Morales. Sí, yo tiendo a compartir los principios y las ideas que se han planteado aquí en la mesa. Yo espero de verdad que se aplique la racionalidad en el momento del debate y no la popularidad. Eh, Pensar y anunciar la salida de militares a la calle para regular y controlar el orden interno del país, en las situaciones de inseguridad que se vive, particularmente en la macrozona sur, puede sonar bastante popular, puede sonar bastante llamativo y puede ser muy tentador anunciarlo. Pero claramente donde tenemos un país donde está la separación de poder, la separación de funciones, donde cada institución tiene Cada órgano tiene lo suyo. su propia vocación, yo creo que lo que hay que hacer es reforzar la vocación que institucionalmente cada organización tiene. Debiéramos asignar más recursos a Carabineros, debiéramos propender a que haya mayor ingreso de personas a Carabineros, que no sea una carga hacer hoy día Carabineros, sino que al contrario, que sea una función que tenga ese reconocimiento social que hoy día es fundamental. Entonces, siento que aquí no debiéramos nosotros tentarnos, particularmente entre el llamado mundo político, porque aquí lo que vemos, por lo menos parte importante de esta mesa son analistas, son personas que se dedican a pensar, son personas que están constantemente estudiando, y cuando le aplicamos esa racionalidad a las medidas, obviamente nos damos cuenta que a veces aquello que suena muy llamativo y muy tentador no necesariamente es una Es buena idea. inútil. Ok, muchas gracias Fernando Wilson, Daniel Morales, Eduardo Muñoz, Matías Mundaca, Manduca porque estaba en un saco, perdón. Su minuto final, Matías. Minuto final. Bueno, también adherirme al saludo a la familia de Lucho Caprile. Soy amigo de su familia, los conozco mucho. Es una pérdida para las comunicaciones de Chile por la gran trayectoria que tenía el padre de los Caprile. Así que, bueno, mañana el funeral es a las 10:30 en el Parque del Mar. Saludos. Fernando Wilson. No, solamente un comentario de carácter local. En el último tiempo se están desarrollando carreras ilegales en las noches por 5 Oriente y es cosa de tiempo que antes que ocurra una tragedia, por la Sí, ¿eh? particularidad que tiene la calle, ¿Y a qué hora es eso? tanto desde tipo 10:30 a 11 de la noche hasta cerca de 2 de la madrugada. ¿Y Y y en qué pasan sector? desde Uno Norte hasta por lo menos la subdivisión con la calle San Antonio. Y la verdad es que es un desastre esperando ocurrir porque los que corren son autos no Pero preparados. hay semáforos calle por Se medio. te- Bueno, a eso exactamente me refiero y particularmente al llegar a 8 Norte. Algo va a pasar ahí y ojalá, no sé, patrulla municipal, carabineros, alguien se dé una vuelta, Y pero parece grabar. ser que como los contuvieron en Álvarez ahí desde el Frique hasta el final de Chorrillos, se corrieron acá sin corriente y la verdad es que se está dando, digamos, con alguna regularidad y o lo otro, que alguna persona normal yendo o viniendo simplemente se les atraviese y no respetan semáforos y algún desastre va a ocurrir, ya sea en 5 Norte, en 8 Norte, aquí mismo en 4 Norte. Entonces, en términos prácticos, Ok. es algo dramático. Ujú. Daniel Morales. No, solo lamentar un dictamen que emitió la Contraloría la semana pasada, donde se anuncia que los municipios no tienen la facultad de regular horarios de funcionamiento de barberías y peluquerías. Muchos municipios en el país dictaron ordenanzas de regulación de horarios, justamente apuntando o tendiendo a ordenar la vida al interior de las ciudades. Cada comuna y cada municipio conoce muy bien su propia realidad y ante ese dictamen no ha habido una reacción desde el mundo legislativo para poder regular y entregarle esta facultad a los municipios. Yo ahí hago la alerta que creo que es re importante que se reconozca la autonomía de las municipalidades, que se les pueda otorgar esta Ok. facultad y que si en agosto va a salir la ley de seguridad municipal, que se complemente con una normativa que pueda entregarle el ordenamiento interno de la ciudad, particularmente en este tipo de situaciones. Sí, las Perfecto. barberías con delivery, digamos, hasta las 3 de la Claro, mañana. Barbería. Y cortarse pelo a las 3 de la mañana, curioso. Eduardo Muñoz. No, y Mate- llevar un corte de pelo a la casa. Pero,
No, lo curioso es que hablen Wilson y Muñoz sobre las barberías. Bueno, puede llamar la pena. Yo iba a decir eso, yo iba a apoyar a Morales, pese a que yo generalmente no hablo peluquería, digamos, por ordinario, pero de barbería puede ser, pero de peluquería no. Oye, no, quería aprovechar tu espacio, agradecer nuevamente la invitación. No he podido estar mucho estos meses porque justo me tocó clase en el horario que se produce este programa, pero a partir del día martes 26 se desarrollará en Valparaíso la 20ª conferencia anual de la Red Internacional INPAE, que es la de escuelas formadoras en gobierno y administración pública. Vienen desde Nueva York hasta Cabo de Horno, vienen todas las universidades de América Latina, el Caribe y un par de universidades norteamericanas a dialogar sobre la transformación digital del Estado y la necesidad de su modernización, no de su achique, ¿no? Yo creo que hay un error de concepto cuando uno piensa en achicar el Estado por sí mismo como si fuera un beneficio en sí mismo. Así que los dejo todos cordialmente invitados. Se va a transmitir en vivo la inauguración y el programa está público en la página web de INPAE 2026 para que lo puedan descargar por si quieren participar en alguna conferencia. Gracias, profesor Eduardo Muñoz, abogado Matías Mundaca, profesor Fernando Wilson y exalcalde y hombre de la municipalidad Daniel Morales. Y para usted que nos está mirando, muchas gracias por permitirnos que esta cita regional y Quinta Visión entre en su casa. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.